Estrategia Vizcaya Creativa, por lo tanto, es lo que hoy les venía a contar en nombre de la Diputación Foral de Vizcaya y como inicio a este curso de verano que se celebra dentro del ámbito de los cursos de verano Udako Ikastaroak de la Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco, por segunda vez en Bilbao. Y quiero subrayar nuevamente este hecho porque habitualmente e históricamente los cursos de verano se han venido celebrando en el entorno de la capital guipuzcoana, de Donostia, pero el año pasado creo que rompimos una lanza a favor también de Vizcaya y de Bilbao, en la medida en la que por primera vez se comenzó también desde aquí a celebrar este tipo de cursos de verano, que quiero insistir que queremos apoyar desde la Diputación Foral de Vizcaya. Hemos elegido este año un título, El futuro de las industrias creativas, una visión desde los contenidos, quizás entrevesado, pero en cualquier caso un título que responde a una estrategia que es de la que me gustaría hablarles durante los próximos minutos. La estrategia Vizcaya Creativa. La Diputación Foral de Vizcaya hace ahora prácticamente un año, al inicio de la nueva legislatura, quiso realizar una reflexión en el ámbito de los nuevos sectores emergentes a favor de los que realizar una apuesta. Y después de un debate intenso, decidimos que una de las nuevas apuestas en el ámbito de la promoción económica debía ser la de la Vizcaya Creativa, las industrias de la creatividad. En primer lugar, porque es una apuesta que se inscribe directamente en el ADN de nuestro departamento, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, que como en repetidas ocasiones procuro insistir y subrayar, tiene un único objetivo en estos momentos y en esta legislatura: apostar por el empleo a partir de la reactivación económica de Vizcaya. Sin duda, si no generamos actividad económica, difícilmente generaremos empleo. En momentos económicos delicados como los actuales, creo que este mensaje sencillo y simple cobra más valor que nunca. Sin actividad económica es muy complicado generar ingresos, es muy complicado que generemos empleo, es muy complicado que dinamicemos la inversión. Entendíamos y entendemos que la apuesta por un nuevo sector, aún emergente, aún pequeño, aún deslavazado y atomizado probablemente como el de las industrias creativas, era una manera también de apostar por la reactivación económica y por el empleo en nuestro territorio. Permítame que les recuerde muy brevemente los 5 ejes de actuación del Departamento de Promoción Económica. 5 ejes que se repiten en 5 conceptos: emprender, competir, emplear, dinamizar y atraer. En torno a cada uno de esos ejes, la apuesta por el emprendizaje, el emprendimiento, la cultura emprendedora, hemos ido poniendo en marcha distintos planes que hemos hecho públicos a lo largo de los últimos meses. El plan de promoción de nuevas empresas y sectores, en donde se inserta especialmente el programa Vizcaya Creativa, el plan de relanzamiento de pymes y autónomos, al objeto de poder resistir y competir en un entorno cada vez más global, especialmente desde las estructuras empresariales más débiles y más pequeñas, el plan de empleo juvenil, en donde también tiene mucho que ver y decir Vizcaya Creativa, en la medida en la que estamos intentando también que una generación muy bien formada y capacitada tenga oportunidades en este territorio, el plan de infraestructuras, a favor de infraestructuras de carácter tecnológico, social y económico para dinamizar la actividad en el territorio, y el plan de fomento de la industria turística y la atracción de inversiones que enmarcamos dentro del concepto de atraer. Estos son los 5 ejes de trabajo del Departamento de Promoción Económica. Ahí es donde hemos focalizado todos nuestros esfuerzos y recursos. Y aquí es donde también debemos insertar, por lo tanto, el ámbito de la Vizcaya Creativa. ¿Por qué una estrategia a favor de una Vizcaya Creativa? Lo decía en euskera,
porque a pesar de que es un espacio y un sector aún pequeño, que en términos de peso de PIB no es especialmente relevante en Europa, un 4,5%, todavía tiene mucho potencial de crecimiento, especialmente potencial de crecimiento. Si uno analiza las cifras de crecimiento del sector de las industrias de la creatividad en los últimos 10 años, encontrará que está creciendo por encima de los 2 dígitos interanualmente. Y eso significa que es un sector o un conjunto de sectores de muchísimo futuro. En segundo lugar, creíamos y creemos que las personas cualificadas y especialmente las personas jóvenes de este país pueden tener una gran oportunidad para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de los distintos sectores que se engloban en las industrias de la creatividad. Sin duda, hablar de creatividad es hablar también de emprendimiento, también de innovación. La creatividad probablemente es el estadio previo a la innovación y si estamos intentando fomentar cada vez más una cultura emprendedora entre nuestra sociedad, especialmente entre las personas menores de 40 años, si estamos intentando fomentar la creación de nuevos proyectos empresariales, de nuevas iniciativas, capacidades de generar empleo y riqueza en nuestro territorio, qué mejor que insertarlo también en esta estrategia. Sin embargo, entendíamos que en Vizcaya contamos con muchos ingredientes, pero con una falta de visión integral, con una falta de una línea clara, por lo tanto, la necesidad de la estrategia. Contamos con muchísimas iniciativas en el ámbito de la moda, del diseño industrial, de producto, en el ámbito gastronómico, en el ámbito de las industrias culturales, en el ámbito de los videojuegos, que en sí mismas, todas ellas son interesantes y con gran proyección de crecimiento y de futuro. Sin embargo, estimábamos que nos faltaba una visión integral, una estrategia y un alineamiento del conjunto de esos ingredientes. Si se me permite la expresión, muchos ingredientes de calidad para hacer un gran plato. Por lo tanto, hemos puesto en marcha una estrategia que básicamente pretende consolidar el sector creativo de Vizcaya, apoyar su crecimiento, otorgarle una visibilidad internacional, que nos creamos de verdad que es un sector de carácter industrial y que además aprovechemos la alianza en la que venimos trabajando conjuntamente el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya para posicionar internacionalmente también este sector. Los ejes de actuación de esta estrategia son básicamente 5. El primer eje tiene que ver con el capital humano, su formación, su desarrollo y su presencia a nivel también internacional. El segundo eje tiene que ver con la colaboración local e internacional. El tercer eje es un instrumento específico que ya se ha puesto en marcha por parte de nuestro departamento, que es el programa Vizcaya Creativa, que muchos de vosotros y de vosotras seguro que conocéis. El cuarto eje es la dinamización de espacios en el ámbito de estas industrias. Y el quinto eje, la proyección exterior y la imagen de marca Bilbao Vizcaya, unida en la medida de nuestras posibilidades al concepto de la creatividad. Voy a ir desglosando, si les parece, cada uno de los ejes. Cuando hablamos de personas creativas, hablamos de la apuesta por el capital humano. Contamos con instrumentos distintos que deben apoyar esta apuesta. Desde luego, elementos como el curso de verano que hoy estamos inaugurando es uno de los ejemplos que deben presidir esta apuesta dentro de las personas creativas. Es decir, el intercambio de conocimiento, el intercambio de ideas, el debate sosegado y la reflexión para acertar en aquellos elementos que internacionalmente pueden ser referentes para nosotros y para hacer apuestas concretas en este territorio y desde este territorio. Cómo no, apoyarnos en instrumentos como Vizcaya Sede, nuestra asociación para la atracción y retención del talento, también en los sectores creativos. Estamos trabajando también en la visibilidad internacional de esta apuesta a través
de premios como los BE Awards, premios del diseño, que el año pasado tuvieron su primera edición y que este año tendrán a lo largo del otoño una segunda edición, así como otro tipo de convenios con el mundo científico y universitario en los que venimos trabajando. También les anuncio que hemos llevado a cabo un programa piloto a favor de la creatividad en la administración pública, un programa piloto que estamos en estos momentos analizando desde el punto de vista de sus resultados y que además tuvo lugar en el propio Departamento de Promoción Económica al finalizar la legislatura anterior y al inicio de esta. Sin duda es para nosotros fundamental contar con un instrumento que de alguna manera logre socializar, logre difundir y dinamizar el programa Vizcaya Creativa en el entorno local y en el entorno vasco. Para eso hemos establecido un convenio de colaboración de alguna manera integral con una sociedad foral que depende del Departamento de Promoción Económica y que probablemente conocerán ustedes que es BEAS. Una sociedad foral que además hemos intentado rediseñar y adaptar a las nuevas demandas y necesidades que estábamos identificando desde el Departamento de Promoción Económica, además de, en el ámbito de la creatividad, también en el ámbito del emprendizaje y de la cultura emprendedora. Desde ese punto de vista, es BEAS el instrumento encargado de difundir, de dinamizar, de poner en marcha muchísimos espacios y actividades distintas en el ámbito de la creatividad. Además, estamos llevando a cabo también, junto con las entidades, las empresas y las asociaciones clúster de los distintos subsectores que hemos seleccionado en esta estrategia Vizcaya Creativa, el denominado mapping de entidades y empresas. Nos interesa tener una visión general y global de todos esos ingredientes a los que me refería previamente en el territorio, porque tenemos mucho más de lo que a veces somos conscientes y tenemos, por lo tanto, la capacidad de integrar en una única estrategia todos esos ámbitos de la moda, del diseño, de los videojuegos y del nuevo audiovisual. En ese sentido, estamos trabajando, decía, con clústeres distintos como este que aparece aquí relacionado con la moda. Sí quisiera detenerme brevemente también en el ámbito de los videojuegos, porque son muchas las iniciativas y esta misma semana está teniendo lugar una de ellas que en este ámbito se están desarrollando especialmente en Euskadi y en Vizcaya, en nuestro territorio. El Creative Meeting Point, Videogames, que es el ámbito que esta misma semana está siendo desarrollado, y el segundo festival que tendremos a finales de este año de la mano del Grupo Vocento y especialmente del Correo, Fun and Serious Game Festival, que el año pasado además fue un éxito de público y de proyección también exterior, y en el que además creo que se ha integrado otra iniciativa importante como era Hoplay.